Hola a todos y a todas. Con motivo de elaborar un video como propuesta educativa sobre algún tema de lo trabajado en el curso de análisis 2 este año, es que decidimos hacer un acercamiento a las ecuaciones diferenciales, pero vamos a hacer mayor énfasis en las ecuaciones diferenciales A modo de resumen, en el siguiente video trataremos los siguientes puntos. Introducción sobre las ecuaciones diferenciales, definiciones, orden y solución, clasificación, algunas propiedades básicas y sobre ecuación de Riccati con algunos ejemplos. A modo de introducción, está bueno saber que el análisis ha sido durante 300 años una de las ramas más importantes de la matemática y las ecuaciones diferenciales constituyen la parte central del análisis. Además, es la que mejor permite comprender las ciencias físicas y la técnica. Las cuestiones que plantean proporcionan una fuente de teorías e ideas que permiten avanzar en el pensamiento evolutivo. Las ecuaciones diferenciales aparecen en casi todas las áreas de la ingeniería y sobre todo en el mundo matemático, pero también tienen como finalidad básica servir como instrumento para el estudio del cambio en el mundo físico. Por todo esto, se expone a aplicaciones tales como las leyes de Kepler, la teoría del potencial, las ecuaciones de predador-presa, la mecánica no lineal, el principio de Hamilton o el problema mecánico de Abel. Pues el tratamiento matemático de estos problemas es un gran logro para nuestra civilización. La razón de esta gran cantidad de aplicaciones se debe a que la derivada se puede interpretar como el índice de cambio de una variable respecto de las otras, y las variables que explican los fenómenos se relacionan entre sí por sus índices de cambio al expresar esta relación. Es mediante símbolos matemáticos que se obtiene una gran cantidad de ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, las ecuaciones diferenciales sirven como modelo matemático para el estudio de problemas que surgen en disciplinas muy diversas. Desde sus comienzos han contribuido de manera muy notable a solucionar muchas cuestiones y a interpretar numerosos fenómenos de la naturaleza. Su origen histórico es inseparable de sus aplicaciones a las ciencias físicas, químicas e ingeniería, ya que para resolver muchos problemas significativos se requiere la determinación de una función que debe satisfacer una ecuación en la que aparece su derivada. Continuando con el segundo punto del resumen mencionado, podemos entender una ecuación diferencial como una ecuación que relaciona de manera no trivial a una función desconocida con una o más derivadas y con respecto a una o más variables independientes. En este curso particular hicimos énfasis en ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas ecuaciones diferenciales ordinarias se pueden entender como ecuaciones que relacionan solamente una variable independiente con una función desconocida y sus derivadas correspondientes de orden n. Tienen una expresión de la forma f de x y' hasta i de orden n igual 0. A modo de ejemplo podemos citar el siguiente. Y' segunda más seno de x' es igual a 2x. Siendo x la variable independiente, la función desconocida y de x y sus derivadas correspondientes y' e y segunda. Cuando hablamos del orden de una ecuación diferencial, estamos hablando del orden de la mayor derivada presente en la ecuación. Por ejemplo, la ecuación y' igual 2 por e a la x más i. Esta es una ecuación diferencial de orden 1, porque solamente aparece la derivada primera de la función y igual f de x. La siguiente ecuación es una ecuación diferencial de orden n, porque la mayor derivada que aparece es la enésima. Bien, cuando hablamos de solución hay que tener en cuenta que no toda ecuación diferencial tiene solución. Y si la tiene, no siempre es posible hallarla. Por ejemplo, la ecuación que vemos allí presente. Esta ecuación es conocida como ecuación de Riccati. Como dijo el compañero, la vamos a ver más adelante. Y en general no tiene solución. Pero si logramos encontrar una solución particular, sí se puede resolver. La solución de una ecuación diferencial ordinaria es una función
y debemos hallarle su dominio. Generalmente lo que buscamos es que la función incógnita tenga como dominio el intervalo más amplio posible. Una ecuación diferencial puede tener infinitas soluciones. Por ejemplo, ahí tenemos la ecuación y' más 2xy igual 0. Es una ecuación de orden 1 lineal. Su solución general es c1 por e a la menos x cuadrado. Como vemos, las curvas solución van a depender del valor de la constante. Pero si se dan a conocer condiciones suficientes, puede determinarse una única solución. Por ejemplo, si tenemos la condición inicial y0 igual 1, podemos obtener una solución particular sustituyendo x por 0 e igualando a 1 la expresión general, siendo así que obtenemos que la constante vale 1. Por lo tanto, la solución particular va a ser e a la menos x cuadrado, cuyo dominio va a ser todo R. Vamos entonces con la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver entonces que se clasifican en ordinarias y parciales. En ordinarias porque la función desconocida es de una variable, y parciales porque las incógnitas son funciones de varias variables, que también hemos trabajado en este curso. También las podemos clasificar en lineales, que son del tipo a sub n x y a la enésima, y así sucesivamente, donde y es una función de variable x, o sea, y es igual y de x, e y' e y segunda son las derivadas sucesivas de y, que también son funciones de x, o sea, y' igual y' de x, etc. Y no lineales, que son del tipo, como allí está expresado, esta es una ecuación diferencial no lineal, pues los coeficientes no dependen únicamente de x, y existen funciones trascendentales como, por ejemplo, la que allí aparece, la función seno. Este modo de ejemplificación nos puede servir a visualizar los siguientes cuadros. Otra vez, las ecuaciones ordinarias o en derivadas parciales. Recordemos las ordinarias que contienen derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, y allí encontramos 3 ejemplos. Y luego las siguientes, de derivadas parciales, que contienen derivadas parciales de una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes. Y allí también encontramos algunos ejemplos. Seguimos ejemplificando y nos centramos en nuestro primer cuadro, lineales, ¿no? Las lineales cumplen dos aspectos muy importantes. El primero, que su variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, es decir, la potencia de todo término donde aparece la variable dependiente es 1. Y el otro punto, cada coeficiente solo depende de la variable independiente. Y allí tenemos de nuevo algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales. Y las no lineales, por lo tanto, son aquellas que no cumplen con los dos aspectos remarcados en las lineales. Y allí tenemos también algunos ejemplos. Mencionando algunas de las propiedades básicas que cumplen las ecuaciones diferenciales ordinarias, cabe destacar que estas 4 propiedades se cumplen para cualquier ecuación lineal del orden que sea. Particularmente para demostrar estas 4 propiedades básicas, tomaremos una ecuación diferencial de segundo orden, que es a de x por y segunda más b de x por y' más c de x por y es igual a d de x, donde d de x puede ser la función nula o no. Comenzando con la demostración de la propiedad 1 y partiendo de la ecuación diferencial genérica de orden 2, tenemos que si alfa es solución de la ecuación homogénea y beta también es solución de la ecuación homogénea, cualquier combinación lineal de ellas, representada como y es igual a k por alfa más h beta, será solución de la ecuación homogénea, teniendo en cuenta que k y h son reales. Probemos la afirmación sustituyendo directamente esa combinación lineal en la ecuación homogénea. Luego de realizar los cálculos correspondientes aplicando la propiedad distributiva y reordenando, obtenemos la siguiente ecuación. K por a de x alfa segunda más b de x por alfa prima más c de x por alfa
que ese término nos va a dar 0 dado que alfa es solución de la homogénea. Y el segundo término, h por a de x beta segunda más b de x por beta prima más c de x por beta, también nos dará 0 dado que beta también es solución de la ecuación homogénea. Entonces, dichos términos nos van a dar 0 cumpliéndose la propiedad de que cualquier combinación lineal entre esas dos soluciones también será solución de la ecuación homogénea. La propiedad 2 planteaba que si tenemos una ecuación diferencial lineal y alfa solución de la ecuación homogénea y beta solución de la ecuación diferencial, entonces la suma de ellas va a ser solución de la ecuación diferencial. Tenemos que tener en cuenta que si alfa es solución de la ecuación homogénea, se cumple que a de x por alfa segunda más b de x por alfa prima más c de x por alfa es 0, y si beta es solución de la ecuación diferencial, se cumple que a de x por beta segunda más b de x por beta prima más c de x por beta es igual a d de x. Vamos a probar y para eso tenemos que calcular cuánto vale y prima e y segunda, teniendo en cuenta que y es igual a alfa más beta. Si sustituimos y prima e y segunda en la ecuación diferencial, nos queda que a de x por alfa segunda más beta segunda más b de x por alfa prima más beta prima más c de x por alfa más beta es igual a d de x. Si aplicamos la propiedad distributiva y reordenamos, nos queda que a de x por alfa segunda más b de x por alfa prima más c de x por alfa, esto es 0 porque dijimos que alfa era solución de la ecuación homogénea, más a de x por beta segunda más b de x por beta prima más c de x por beta, como beta es solución de la ecuación diferencial, todo esto nos da d de x. Por lo tanto, se cumple que la solución y igual a alfa más beta va a ser solución de la ecuación diferencial. Continuamos con la demostración de la propiedad 3, que afirma que SAE, una ecuación diferencial, en nuestro caso de lineal de segundo orden, si alfa sub 1 y alfa sub 2 son soluciones de la ecuación, entonces la diferencia de ellas también es solución de la ecuación homogénea. Por lo tanto, si alfa sub 1 es solución de la ecuación, va a verificar la igualdad. Sustituyendo, nos quedaría a de x por alfa sub 1 segunda más b de x alfa sub 1 prima más cx por alfa sub 1 igual a d de x. Lo mismo, análogamente, si alfa sub 2 es solución de la ecuación diferencial, también alfa sub 2 verifica la ecuación. Por lo tanto, sustituimos alfa sub 2 por x. Si operamos con ambas igualdades y restando, vamos a obtener lo que allí debajo se presenta luego de operar. Nos va a quedar que a de x por alfa sub 1 menos alfa sub 2 a la segunda más b de x por alfa sub 1 menos alfa sub 2 prima más c de x por alfa sub 1 menos alfa sub 2 es igual a 0. Por lo tanto, alfa sub 1 menos alfa sub 2 es solución de la ecuación homogénea. Finalizando con la demostración de la última propiedad, si partimos también de la ecuación lineal diferencial de segundo orden, si I sub P es una solución particular de esa ecuación diferencial, considerando también que alfa menos beta es solución de la homogénea, demostrado por Fernando en la propiedad 3, entonces se cumple que la suma de esa solución particular más esa diferencia de alfa menos beta va a ser solución de la ecuación diferencial. Sustituimos directamente en la ecuación general. Luego de hacer los procedimientos correspondientes con las derivadas segundas, primeras, obtenemos la siguiente ecuación que está de color rojo. Y obtenemos que a de x por alfa menos beta segunda es 0, dado que alfa menos beta es solución de la ecuación homogénea. Beta de x por alfa menos beta prima también es 0, y c de x por alfa menos beta también da como resultado 0, obteniendo como resultado una ecuación que se presenta ahí. A de x por i sub p segunda más p de x por i sub p prima más c de x por i sub p es igual a d de x.
pero como mencionamos anteriormente, I sub p es una solución particular de la ecuación diferencial, por lo tanto se cumple que la suma de esa solución particular más la diferencia de alfa menos beta es solución de la ecuación diferencial. Bien, como mencionamos al principio, nos vamos a enfocar en las ecuaciones de Riccati, porque vamos a ver que una ecuación de Riccati se puede reducir a una ecuación lineal de orden 1. Las ecuaciones de Riccati son las que presentan la forma y' igual alfa x por y cuadrado más beta x por y más gamma x. Existen dos métodos para resolverla. Primero, si y sub 1 es solución de la ecuación diferencial, se deben buscar las otras soluciones de la ecuación con el cambio de variable y igual y sub 1 más a de x. Segundo método, si conocemos una solución de la ecuación, que le vamos a llamar y sub 1, mediante un cambio de variable de la forma y igual y sub 1 más 1 sobre z, podemos obtener una ecuación diferencial lineal de primer orden y resolverla como tal. Entonces, vamos a resolver la siguiente ecuación de Riccati mediante el segundo cambio de variable que acabo de mencionar y debemos buscar a partir de i igual y sub 1 más 1 sobre z y' para así poder sustituir en la ecuación diferencial. Por lo tanto, tenemos que i' va a ser igual a i sub 1' menos z' sobre z cuadrado. Y si sustituimos esto en la ecuación diferencial, nos queda lo siguiente. I sub 1' menos z' sobre z cuadrado va a ser igual a alfa de x por i sub 1 más 1 sobre z todo al cuadrado más beta de x por i sub 1 más 1 sobre z más gamma x. Si desarrollamos el cuadrado del binomio que ahí aparece y aplicamos la propiedad distributiva, obtenemos lo siguiente, que i sub 1' menos z' sobre z cuadrado va a ser igual a alfa x por i sub 1 al cuadrado más 2 i sub 1 sobre z más 1 sobre z cuadrado más beta de x por i sub 1 más beta de x por 1 sobre z más gamma de x. Si aplicamos la propiedad distributiva donde se indica allí, nos queda que i sub 1' menos z' sobre z cuadrado va a ser igual a alfa de x por i sub 1 al cuadrado más alfa de x por 2 i sub 1 sobre z más alfa de x sobre z cuadrado más beta x por i sub 1 más beta x por 1 sobre z más gamma x. Pero tenemos que tener en cuenta que i sub 1 era solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, se va a verificar que i sub 1' va a ser igual a alfa x por i sub 1 cuadrado más beta x por i sub 1 más gamma x. Si sustituimos todo esto en la ecuación anterior, nos queda que alfa x por i sub 1 cuadrado más beta x por i sub 1 más gamma x menos z' sobre z cuadrado va a ser igual a alfa x por i sub 1 cuadrado más alfa de x por 2 i sub 1 sobre z más alfa de x sobre z cuadrado más beta de x por i sub 1 más beta de x por 1 sobre z más gamma x. Bien, si ahora sumamos en ambos miembros de la igualdad los opuestos de alfa x i sub 1 cuadrado más beta x de i sub 1 y de gamma x, podemos simplificar la ecuación y obtenemos que menos z' sobre z cuadrado es igual a 2 alfa x por i sub 1 sobre z más alfa x sobre z cuadrado más beta x por 1 sobre z. Si sumamos el opuesto de menos z' sobre z cuadrado en ambos miembros de la igualdad, obtenemos que 0 va a ser igual a z' sobre z cuadrado más 2 alfa x por i sub 1 sobre z más alfa de x sobre z cuadrado más beta de x por 1 sobre z. Si hacemos como un denominador, nos queda que 0 es igual a z' sobre z cuadrado más 2 alfa x y sub 1 por z sobre z cuadrado más alfa x sobre z cuadrado más beta de x por z sobre z cuadrado. Esta expresión va a ser igual a 0 si solo si se cumple que 0 es igual a z' más 2 alfa x y sub 1 por z más alfa de x más beta de x por z. Si sacamos como factor común z, nos queda que 0 es igual a z' más z por 2 alfa de x y sub 1 más beta de x más alfa de x. Llegamos así a una ecuación diferencial lineal de primer orden de incógnita z.
Hallando el factor de integración y hallada la incógnita z, se debe tener en cuenta que la solución general de la ecuación de Riccati estaba dada por I igual I sub 1 más 1 sobre z, siendo I sub 1 la solución que se nos da a conocer. Vamos entonces a resolver una ecuación de Riccati. Nos dan la ecuación I' igual x cuadrado más 1 por e a la x por i cuadrado menos 2x cuadrado más 2x más 2 sobre x cuadrado más 1 por i, sabiendo que se verifica que f de x igual a e a la menos x sobre x cuadrado más 1 es solución de la ecuación. Como tenemos que f es solución, sabemos que con el cambio de variable i igual f más 1 sobre z, la ecuación se transformará en una de lineal de orden 1. Por lo tanto, i va a ser igual a e a la menos x sobre x cuadrado más 1 sobre z. Entonces necesitamos calcular i cuadrado e i' para sustituir en la ecuación. Por lo tanto, operando, i cuadrado va a ser igual a e a la menos 2x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado más 2 por e a la menos x sobre z por x cuadrado más 1 sobre z cuadrado. E i', derivando cada uno de los términos, vamos a obtener que es igual a e a la menos x por menos x cuadrado menos 2x menos 1 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado, todo eso menos z' sobre z cuadrado. Por lo tanto, sustituimos esas expresiones en la ecuación y obtenemos lo que allí tenemos en azul y en rojo, donde están colocadas las diferentes sustituciones. Y una vez que operamos, en el segundo renglón, vamos a generar una operación de aplicar la propiedad distributiva, tomando como factor e a la x, y luego reducimos el factor x cuadrado más 1, que en el tercer renglón va a quedar en evidencia que lo redujimos en relación al segundo renglón. Seguimos resolviendo, reagrupando, sacamos como factor común en el segundo término de la ecuación e a la menos x, que allí lo encontramos en el primer renglón, luego reduciendo y simplificando, llegamos a lo que tenemos a lo último de la diapositiva. Por lo tanto, menos z' sobre z cuadrado va a ser igual a 2 sobre z más x cuadrado más 1 por e a la x sobre z cuadrado menos 2x cuadrado más 2x más 2 sobre x cuadrado más 1 por z. Seguimos operando y sacando z al cuadrado del primer término de la ecuación, lo despejamos, por lo tanto va a pasar a multiplicar todos los factores del segundo término de la ecuación, quedando así menos z' igual a 2z cuadrado sobre z más x cuadrado más 1 por e a la x por z cuadrado, todo eso sobre z cuadrado, menos 2x cuadrado más 2x más 2, todo eso por z cuadrado, sobre x cuadrado más 1 por z. Operando y factorizando, vamos a obtener lo que encontramos al final de la diapositiva, que z' menos z por 2x sobre x cuadrado más 1 es igual a menos por x cuadrado más 1 por e a la x. Por lo tanto, obtenemos una ecuación diferencial de primer orden con z como su función incógnita. Teniendo entonces la ecuación z' menos z por 2x sobre x cuadrado más 1 igual a menos por x cuadrado más 1 por e a la x, debemos calcular el factor integrante, es decir, e a la integral de alfa, tomando como alfa el término menos 2x sobre x cuadrado más 1. Calculando la integral, obtenemos que la integral de menos 2x sobre x cuadrado más 1 es igual a menos logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, que lo podemos escribir como logaritmo neperiano de 1 sobre x cuadrado más 1. Por lo tanto, el factor integrante es e elevado al logaritmo neperiano de 1 sobre x cuadrado más 1, que es igual, por la propiedad de potencias con base e, a 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces, operando y siguiendo el método de resolución de las ecuaciones de Riccati,
z va a ser igual a la inversa del factor integrante, es decir, 1 sobre x cuadrado más 1 por la integral de menos por x cuadrado más 1 por e a la x por 1 sobre x cuadrado más 1 diferencial x más la constante k. Reducimos el factor x cuadrado más 1 y obtenemos que z es igual a x cuadrado más 1 por la integral de menos e a la x diferencial x más k. Entonces z va a ser igual a x cuadrado más 1 por menos e a la x más k. Retomamos que i es igual a f más 1 sobre z. Entonces i va a ser igual a e a la menos x sobre x cuadrado más 1 más 1 sobre x cuadrado más 1 por menos e a la x más k, con k constante incluida en los reales. Recordamos también que esa solución es la familia de funciones que tiene como solución de la ecuación diferencial. Vamos a estudiar el dominio entonces de esa solución general. Menos e a la menos x más k va a ser distinto a 0 si y solo si menos e a la menos x es distinto de menos k. Entonces, si k es igual a 0, entonces la función nos queda igual a e a la menos x sobre x cuadrado más 1 más 1 sobre x cuadrado más 1 por menos e a la menos x. Entonces eso nos va a quedar igual operando a la función nula, i igual 0. Entonces tendrá dominio para todos los x pertenecientes a los reales, expresado allí en el gráfico. Si menos k es mayor que 0, entonces obtenemos la función i igual e a la menos x sobre x cuadrado más 1 más 1 sobre x cuadrado más 1 por menos e a la menos x más k. Y si resolvemos el dominio de esa función i, nos dará que son todos los reales expresados también en el gráfico que tenemos a la derecha de la pantalla. Ahora, si menos k es menor que 0, entonces menos e a la menos x, distinto de k, si y solo si x es distinto al logaritmo neperiano de k. Por lo tanto, obtenemos intervalos del dominio de la función i que son de menos infinito al logaritmo neperiano de k o del logaritmo neperiano de k a más infinito, expresado también de modo gráfico en los gráficos que allí encontramos. Continuando y culminando con el último ejemplo de una ecuación de Riccati, en este caso resolveremos esa ecuación mediante el primer método que mencionó Valentina anteriormente. La ecuación es y' es igual a y cuadrado menos 2 sobre x cuadrado, sabiendo que 1 sobre x es solución. Entonces, todas las demás soluciones tendrán forma de y igual a 1 sobre x más a de x, en donde procediendo de la manera indicada como en la ecuación anterior, vamos a obtener lo siguiente. La derivada de 1 sobre x más la derivada de a de x será igual a 1 sobre x más a de x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado, que operando y despejando de forma conveniente obtenemos la ecuación a' de x menos 2 sobre x por a de x igual a cuadrado de x. Esa última ecuación mencionada es claramente una ecuación de Bernoulli. Entonces, realizando el cambio de variable z igual a la menos 1, obtenemos que z' más menos 1 por menos 2 sobre x por z es igual a menos 1. Por lo tanto, z' más 2 sobre x por z es igual a menos 1, la cual es una ecuación diferencial lineal de orden 1, que resolveremos hallando el factor integrante. Por lo tanto, mu de x es igual a e elevado a la integral de 2 sobre x diferencial x, que operando y aplicando las propiedades de potencia en base E, obtenemos que el factor integrante es igual a x a la 2. Por lo tanto, z será igual a el inverso del factor integrante, o sea, 1 sobre x cuadrado, por la integral de x cuadrado menos por menos 1 diferencial x más k. Operando de forma ordenada y aplicando distributiva, obtenemos que z
es igual a menos 1/3 por x más k sobre x cuadrado. Como anteriormente habíamos realizado el cambio de variable z igual a la menos 1, operando y despejando a, obtenemos a la derecha que a es igual a 3x cuadrado sobre menos x cubo más 3k. Considerando que las soluciones son y igual a 1 sobre x más a de x, obtenemos entonces que la solución general de la ecuación diferencial va a ser igual a 1 sobre x más 3x cuadrado sobre menos x cubo más 3k, siendo k un real. Para finalizar y estudiando el dominio de esa solución general de la ecuación diferencial, estudiamos dos posibles casos, cuando k es igual a 0 o k distinto de 0. En el caso de que k sea igual a 0, el dominio de esa función y va a ser de menos infinito a 0 o de 0 a más infinito. Y si k es distinto de 0, el dominio más amplio de esa función y será de menos infinito a 0 o de 0 raíz cúbica de 3 por k o raíz cúbica de 3 por k a más infinito. Damos por finalizado este video, agradecemos que nos vean, muchas gracias por su atención.